Fue tanto su amor que tomó a su único hijo y lo entregó. Gracias, Jesús. Si tú estás en Cristo, es una de las verdades más gloriosas de la cual no te debes cansar de agradecerle al Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que vaya conmigo al libro o la epístola, de Pedro. Pedro, capítulo 1. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Es mi anhelo de que usted haya tomado algún tiempo personal para haber leído toda la epístola usted solo en su casa, ya que pues no la vamos a poder leer toda de una sola vez, pero por lo menos que usted haya tomado el tiempo en su tiempo personal de haberla leído y que durante este próximo quizás resto de año que estemos meditándola, usted la pueda leer en unas 2 o 3 veces esta epístola. Aunque ya meditamos la salutación, quiero volver a leerla. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicados. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento. Estamos frente a un pasaje que debe ser de mucha, pero de mucha fortaleza para los cristianos. Pedro comienza con una declaración gloriosa que ya estudiamos. Le dice a los hermanos: hermanos, ustedes son elegidos o escogidos de Dios. Fueron escogidos según la presciencia de Dios, y explicamos o aclaramos que no era un mero conocimiento previo de Dios, sino que era un acto de elección de parte de Dios, donde Dios decidía entrar en una relación de amor salvífica con su pueblo. Que su espíritu, según el pasaje, nos separa para Dios. El apóstol Pedro usa la palabra santificados en él como suyos, para que vivamos en obediencia a Jesucristo. Y sabe que es bueno recordar, y yo quiero ahora una vez más que recordemos a quiénes les está escribiendo el apóstol Pedro. ¿Quiénes eran los hermanos que estaban recibiendo esta primera carta? Eran hermanos que estaban sufriendo dolor. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos porque sobre ellos estaba acusando que ellos habían sido los causantes ¿de qué? Del incendio en Roma. Ahora, y note cómo comienza el versículo 6. Hoy no lo vamos a estudiar, próximamente lo vamos a estudiar. Pero quiero que mire el versículo 6, cómo comienza, porque nos sirve de introducción a lo que vamos a hablar hoy. Pedro dice en el versículo 6, al principio: en lo cual vosotros os alegráis. La pregunta es: ¿y en qué se tienen que alegrar los hermanos? Si están pasando persecución. Bueno,
Eso nos lleva a lo que Pablo dice en el versículo 3 hasta el versículo 5. Iglesia, no importa el dolor, la dificultad que tú estés pasando en tu vida. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos entender algo y entenderlo de corazón. Pastor, ¿qué es entenderlo de corazón? O sea, de que usted lo vive diariamente. Hay verdades o realidades espirituales que no podemos pasar por alto cuando estamos pasando por dificultades en nuestra vida. Y le voy a decir algo que quizás va a chocar con lo que mucha gente dice. Mira algo interesante. La forma en que el apóstol Pedro se presenta a los creyentes nos debe llevar a pensar algo. Hermanos, es muy, pero muy importante tener una doctrina clara para enfrentar las dificultades y las pruebas de la vida. Se lo digo una vez más. Es muy importante tener una doctrina clara para poder enfrentar los momentos de prueba y dificultad en la vida. Yo no comparto porque hay mucha gente, yo no lo comparto. Eso es mi postura, usted puede tener la suya, pero la mía es la siguiente. Que mucha gente dice, no importa la doctrina, no me importa la teología, a mí solo me importa Cristo. Bueno, yo respeto, yo no comparto eso. Porque el apóstol Pedro, en esta salutación y al principio de esta carta, desbarata ese argumento. No podemos separar la doctrina, la teología de Cristo. Es más, si yo le digo a usted que me defina a Cristo, defina la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sabe qué está usted haciendo? Teología. No deje que nadie le diga, la doctrina no importa. Y más cuando estamos pasando por momentos difíciles, la doctrina no importa. Bueno, yo aquí veo al apóstol Pedro escribiendo a una iglesia que está siendo ¿qué? Perseguida, una iglesia que está siendo o que está sufriendo, una iglesia que está siendo acusada falsamente. Y el apóstol Pedro, en lugar de mandarles besos, en lugar de mandarles abrazos, en lugar de decirles, oh iglesia, yo entiendo el dolor que ustedes están pasando. Oh iglesia, ustedes son muy fuertes. Oh iglesia, cuánto aguante tienen ustedes. O como dice la canción de moda en la radio, iglesia, todo va a estar bien. Everything will be okay. All right, es que dice la canción que está de moda. El apóstol Pedro, el argumento para fortalecer a estos hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Perdónenme. Doctrina. Y doctrina sólida. Sí, ustedes son rechazados por el mundo. Pero saben una cosa, el mundo los ha rechazado, pero ustedes son escogidos de Dios. Han sido santificados, separados para Dios. Y ahorita en el versículo 3 le dice, oh, bendito sea el nombre de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leerlo una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, mire lo que va a empezar a hablar Pedro, a unos hermanos para fortalecerlos, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es eso? Nuevo nacimiento, regeneración. ¿Para qué renacieron? Para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados.
Lo cantábamos hace un rato. Sois guardados ¿con qué? ¿Qué dice el texto? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis. A pesar de que estaban pasando mal, a pesar de que estaban pasando por pruebas, Pedro les dice, es más, bueno, es que el versículo 6 les dice, y no se preocupen, es necesario que pasen por lo que están pasando. No suena muy motivador un sermón así. Hermano, Pedro les dice, deben alegrarse en medio del dolor. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Que es tan grande la misericordia de Dios que les ha permitido renacer, o sea, les ha permitido nacer de nuevo. Y mediante el nuevo nacimiento, dice el apóstol, les ha dado una nueva vida, una nueva razón para vivir, una esperanza. Y esa esperanza les permite saber que tiene una herencia en los cielos, que nadie la puede contaminar y que Dios ha prometido mantenerte salvo por medio de la fe hasta el final. Si vives 150 años, dice 150 años, Dios te va a preservar. Alabado sea el Señor. Es una exageración, yo creo que nadie vive 150 años conociendo al Señor. Pero bueno, te entiende la idea. Hasta el final de tus días, si estás en Cristo. Así que en medio del dolor, Pedro anima para que bendigan a Dios por su salvación eterna. Y yo le digo esto a usted con temor y temblor. Si usted no sabe estas realidades que Pedro habla aquí, estas verdades doctrinales profundas que Pedro habla aquí, si no están arraigadas en tu corazón, créeme que más tarde que temprano, cuando las aflicciones del mundo vengan sobre ti, vas a terminar derribado. ¿Sabe que hay una cantidad de personas hoy que un día estuvieron en la iglesia y que hoy están fuera de la iglesia? Y usted les pregunta, ¿por qué no volviste a una iglesia? ¿Sabe qué le van a contestar? Bueno, comienzan a hablar de los desánimos. Es que entré en un desánimo. Es que me hicieron o no me hicieron. Y yo quiero que usted haga este ejercicio. Después de que usted le escuche a ellos hablar de sus desánimos y de todo lo que le hicieron, hágale esta pregunta. Venga, ¿me permites una pregunta? ¿Qué piensas tú de la misericordia de Dios? ¿Qué piensas tú del nuevo nacimiento? ¿Qué piensas tú de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué piensas tú de la herencia? Y estoy convencido que por lo menos un 95% no te sabrán contestar. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Cuando usted tiene estas cosas claras que Pedro habla aquí, no hay ningún problema que te haga salir corriendo. No hay ninguna guerra que te haga salir corriendo. No hay ningún chisme que te haga salir corriendo. Pero cuando tú no tienes estas cosas claras, tú encuentras gente afuera quejándose, que nadie lo amó, que nadie lo llamó, que le hicieron, que no le hicieron y que por eso dejaron a Jesucristo. Así que no me diga que la doctrina no importa. No me diga que la teología no importa y no deje que nadie le crea, que nadie le haga creer eso, que solamente Cristo importa. Mire, le digo una cosa más. Esa declaración suena muy sentimental, pero poco racional. No, yo quiero a Cristo, pero no quiero doctrina, no quiero teología. Suena muy emocional, suena muy piadosa, pero es más peligrosa que un tiroteo en un ascensor. Es peligroso eso. Así que deje de creer ese cuento de que no importa no, sí importa. Entonces Pedro llama a los hermanos a que se alegren, sin importar lo que está pasando a su alrededor.
Y no es que sea masoquismo. No, no es masoquismo. Escuche esto. Simplemente porque cuando usted conoce a Dios, sabe lo que Dios puede proveer para usted. Así que Pedro comienza el versículo 3 con una doxología. Ahora sí entremos al texto, después de una introducción media larga, diría yo, pero necesaria. Pedro comienza con una doxología. Pastor, ¿qué es una doxología? Bueno, es una palabra de adoración, una palabra de admiración, una palabra de alabanza, de exaltación a Dios por lo que Él es. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro una vez más regresa a la fuente de todo, a la fuente de la herencia. Al Dios, bendigan al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios único, el Dios que dijo, no hay Dios fuera de mí, el único verdadero que vino al mundo en forma de hombre para ofrecer salvación. Adórelo. Hermano, mire que la adoración siempre es resultado de entender verdades profundas sobre Dios. Es más que cantar una canción. Es el resultado de entender lo que es Dios. Por eso fue que Pablo pudo adorar, pudo cantar en medio del dolor, cuando había sido maltratado, arrestado y puesto en el sótano más profundo, pudo con Silas adorar a Dios. Porque la adoración a Dios no depende de la circunstancia, depende del entendimiento de quién es Dios para mi vida. Cuando esas verdades están en mi corazón, mi boca se abre para expresarlo, para proclamarlo y para adorar a Dios. Así que eso es lo que Pedro está haciendo en este pasaje. Y mi oración, estimado hermano, amado hermano, es que tanto usted y yo podamos reaccionar de la misma manera cuando entendamos estas verdades, que podemos adorar a Dios como adora el apóstol Pedro. Hay 4 cosas que vamos a encontrar en estos 3 versículos. Yo voy a hablar de 2 de ellas hoy, 2 la próxima semana, si Dios nos da vida. Déjeme mencionarla rápidamente. En primer lugar, por su grande misericordia nos hizo renacer. Segundo, el nuevo nacimiento nos da una esperanza en nuestra forma de vivir. Tercero, tenemos la esperanza de que Dios nos ha dado una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Glorioso hablar de esto. Y cuarto lugar, seremos guardados por su poder y por la fe, mediante la fe. Vamos a hablar de esas 4 cosas, 2 el día de hoy y 2 la próxima semana. Así que empecemos con el primer punto. Después de que Pedro da una doxología y motiva a los hermanos a adorar a Dios, dice, adórenlo, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. En el versículo 1 y 2 hablamos que fue la presencia de Dios que nos eligió. Ahora Pedro nos introduce a un segundo atributo de Dios. Ya usted sabe cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo atributo que nos introduce el apóstol Pedro aquí en este pasaje? La misericordia de Dios. Creo que este es otro atributo de Dios, sí, es otro atributo de Dios que toma el orgullo del hombre y lo hace pedazos. La misericordia.
Tito básicamente nos dice eso. Si usted va a Tito capítulo 3, versículo 5, voy a leer el versículo 5, pero usted podría leer luego en su casa desde el versículo 3. Podemos ver cuál era nuestra condición. El versículo 3 nos describe cuál era nuestra miserable condición. Estábamos en delitos y pecados. Y el versículo 4 nos dice que eso cambió cuando la bondad de Dios se manifestó. Pero mire lo que dice el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nada que usted hubiera hecho, nada de nada, sino porque dice el pasaje, sino por su ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, nuevo nacimiento. Cuando usted hable de regeneración, ¿significa qué? Nuevo nacimiento. Si digo nuevo nacimiento, estoy hablando también de ¿qué? De regeneración, para que no se me vaya a confundir. Regeneración es nuevo nacimiento. Por la renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2, versículo 4 nos dice lo mismo. No lo busque, yo se lo leo rápidamente, o una parte. Pero dice Dios que es rico ¿en qué? En misericordia por su gran amor que nos amó. Hermano, una de las cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios es por el atributo de misericordia. La misericordia de Dios actúa de tal manera que la misericordia termina en que tú y yo nacemos de nuevo. Ahora alguien preguntará, pastor, ¿y por qué menciona misericordia y por qué no menciona gracia? Estamos más acostumbrados a relacionarlo todo con gracia, porque pues gracia es recibir lo que no merecemos. Pero nos cuesta mucho relacionar la misericordia con la salvación. Y aunque son dos términos parecidos, son diferentes. Pero la gracia contempla a los pecadores como culpables. Eso hace la gracia. La misericordia nos contempla como miserables. La gracia nos ve alejados de Dios, merecedores del castigo eterno, de la muerte eterna, mientras que la misericordia, escuche por favor, la misericordia nos ve como incapaces de salir de nuestra situación. Lo digo una vez más, si la gracia te ve como culpable, eres culpable. Pero la misericordia nos ve como la incapacidad de salir de nuestra condición. Si usted quiere definir la misericordia, la podríamos definir de la siguiente manera. La compasión de Dios para con nosotros, unos pecadores incapaces de hacer algo para ayudarse a sí mismos. Se lo digo una vez más. La misericordia es la compasión de Dios, para los que están tomando notas, la compasión de Dios para con nosotros, unos pecadores incapaces de hacer algo para ayudarse a sí mismos. Así que la misericordia hace referencia a nuestra condición, la condición miserable o lamentable de una persona. Hay varios pasajes en la Escritura que uno podría usar, pero uno de ellos está en Marcos capítulo 10, no tiene que buscarlo. Cuando el ciego viene a Jesús y desde su miseria le dice: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Yo pregunto, ¿cuál es la condición de los pecadores? ¿Cuál era tu condición antes de llegar a Jesucristo? ¿Y cuál es tu condición en este momento si no estás en Cristo? La Biblia dice que estás en delitos y pecados. La Biblia dice que estás bajo la ira de Dios. Por eso necesitas la misericordia. Porque estás en delitos y pecados y no puedes hacer nada para salir de esa condición. Si tú y yo pudiéramos hacer algo para salir de esa condición, no hubiera sido necesario que Jesucristo viniera. Necesitamos que alguien se compadezca de nosotros, alguien que mire nuestra lamentable condición y que nos ayude a salir de esa condición. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene misericordia. La compasión de Dios para pecadores que no pueden hacer nada por sí solos. Y cuando decimos que estamos muertos sin delitos y pecados, estamos diciendo que estamos privados de la vida de Dios a nivel espiritual. Y si Dios no interviene para mostrarnos esa condición, viviremos eternamente en esa condición. La Biblia dice que el hombre está cautivo por sus pecados. Es esclavo de sus pecados. Dice que tiene una mente corrupta, un corazón corrupto. Sus deseos son constantemente hacer el mal. Es una condición lamentable. Por eso Dios tiene misericordia. Aquí encontramos un contraste con la gracia. Porque la gracia tiene que ver con la culpa del hombre, declarando a ese hombre inocente. La misericordia nos lleva de la orfandad a tener un padre, de la miseria a la gloria. Vaya conmigo al Salmo 108, versículo 4. Mientras usted lo busca, déjeme decirle algo. Cuando Dios nos da misericordia, es para cambiar nuestra condición. Cuando Dios nos da la gracia, es para cambiar nuestra posición. El uno nos lleva de la culpa a la absolución, o sea, a ser inocentes, y el otro nos lleva de la miseria a la gloria. Miren lo que dice el Salmo 108, versículo 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Y le voy a decir algo que quizás muchas veces no podamos entender en nuestro entendimiento, pero que cuando uno lee Deuteronomio 29, 29 y Daniel 4, 35 que estudiamos la semana pasada, uno puede entender. Pero Él tiene misericordia, como dice Romanos 9, hablando de la elección, para los que dicen que Dios es injusto. Miren lo que dice, porque algunos me dicen es que Dios es injusto. Bueno, a veces yo no entiendo cosas a la perfección, pero Deuteronomio 29, 29 y Daniel 4:35 y Isaías 46 me dejan callado. Pero miren lo que dice Romanos 9, versículo 14, hablando de la misericordia. ¿Lo tienen? Romanos 9, versículo 14. Yo voy a dar un chancecito para que lo busque. ¿Dónde está Romanos en mi Biblia? Aquí está. Romanos 9. Miren lo que dice, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué contestará Pablo? Sí. En ninguna manera, no hay injusticia. Versículo 15. Pues a Moisés dice, ¿qué le dice a Moisés? Tendré misericordia ¿de quién? Del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo
me compadezca, el que a mí se me dé la soberana voluntad. Lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, Dios tiene misericordia ¿de quién? Del que Él quiere. Él se compadece ¿de quién? Del que Él quiere. Versículo 15 por si tiene dudas. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. ¿Con quién tiene misericordia Dios? Con lo que Él quiere. ¿De quién se compadece Dios? Del que Él quiere. Lo entendamos o no lo entendamos, lo dice la Escritura. Nos guste o no nos guste, lo dice la Escritura. Si no le guste, vaya a Deuteronomio 29:29. Si no le gusta, vaya a Daniel 4:35. Si no le gusta, vaya a Isaías 46. Si tú lo entendamos o no, si tú verdaderamente estás en Cristo, usted tiene que decir con toda seguridad, hoy estoy en Cristo porque Dios decidió ser misericordioso conmigo. Porque a Él le plació concederme salvación eterna. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo por su misericordia. No es por nada que tú hayas hecho, por nada que hayamos merecido, sino porque es su misericordia. Pablo dice en 2 Corintios 1:13, lo llama a Él el Padre ¿de qué? De las misericordias. Así que la misericordia de Dios es gratis, es abundante y es eterna. Y esa misericordia fue dada en la eternidad. Eso fue lo que lo movió a darnos una herencia, que dice el versículo 4, una herencia que es incorruptible, que hablaremos la próxima semana, si Dios nos permite. Ahora, la misericordia de Dios necesita un medio para eliminar la miseria en la cual nos encogemos, en la cual estamos, ¿no? Y el versículo dice que según su grande misericordia, ahora no trate, ya ahorita que yo mencioné, que leí Deuteronomio, ¿qué fue que leí? Romanos 5, Romanos 9, perdón. Ese pasaje está en el contexto, Pablo saca ese pasaje del contexto allá cuando Moisés le dijo a Dios que quería ver su rostro. Ahí es cuando Dios le dice, yo tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia. Ahora, para que usted no se complique, porque yo ya veo a algunos pensando, bueno, ¿y por qué Dios no tiene misericordia de otros? Pues no pierda el tiempo haciendo esa pregunta porque no va a encontrar respuesta. Porque Él no quiso dar la respuesta, porque Él sabrá. Dice claramente del que Él quiere y no depende del que corre, no del que vuela, no del que se peina, el que no se peina, el que se baña, el que no se baña, es del que Él quiere. Si tiene dificultad con eso, pues yo no sé. Si encuentra la respuesta, pues me la comparte para yo poderla predicar entonces. Así que el resultado práctico de la misericordia, ¿cuál es? Dice el versículo, renacer, que es el nuevo nacimiento. La Reina Valera lo traduce como renacer. Y sabe que el nuevo nacimiento es uno de los temas, o la nueva generación es una de las doctrinas más mal abusadas o quizás mal entendidas dentro del cristianismo en nuestros días. Porque hay muchas personas que hoy no entienden la necesidad de nacer de nuevo y muchos creen que el nuevo nacimiento es la obra del esfuerzo de ellos. Pero el texto dice claramente, o sea, cualquiera que me diga es que yo nací de nuevo por mi propia obra, el texto le desbarata ese argumento, porque el texto dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí yo no veo la obra del hombre, veo totalmente la obra de ¿quién? De Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es renacer como presenta aquí el versículo? Hermanos, es el cambio de condición. Tuvimos que nacer de nuevo, porque estábamos ¿qué?
muertos en delitos y pecados. No teníamos vida en nosotros, aunque físicamente nos podíamos mover, podíamos hacer muchas cosas. Espiritualmente estábamos muertos, alejados de Dios. Esa era nuestra condición. Entonces el nuevo nacimiento es algo que es la obra de Dios, no es una obra del hombre, donde Dios pasa al hombre de muerte, ¿a dónde? A vida. Dios es el que hace la obra, me pasa de muerte a vida, porque si yo estoy muerto, ¿cómo un muerto puede revivirse? Entiéndame por favor el concepto. Hay gente que dice es que estamos muertos, pero no tan muertos. Por eso, no. Estás muerto. ¿Muerto qué es? Alguien inerte. Alguien que no reacciona. Espiritualmente estamos muertos, no reaccionamos a nada que venga con Dios. Yo no puedo revivirme solo. Alguien tiene que hacerlo. Me encanta cómo Jeremías lo presenta, ahí en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Así también, es más, búsquelo, porque después dicen que es el pastor que está diciendo cosas que la Biblia no dice. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? De ninguna manera. Dice, así también podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Esa es la condición del hombre. Eso lo describe de Génesis. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Tiene que haber una vida nueva que reemplace la vida vieja. Tiene que haber un nuevo amor, un nuevo deseo. Y según eso pasa por la misericordia de Dios. Dios recrea. Dios regenera. Por eso la Biblia dice que si estás en Cristo, ¿eres qué? ¿Eres qué? Nueva criatura. Hermano, yo por eso, y usted me podrá acusar de lo que quiera, pero yo por eso, hace mucho rato en esta congregación, dejé de enseñar, ni tampoco le digo a la gente, hace mucho rato usted se dio cuenta, ábrale tu corazón a Dios. Permítele entrar a Jesús a tu corazón. Yo hace mucho rato dejé de decir eso. Y dejé de enseñarlo. Y dejamos de practicarlo en la congregación. Hoy el pastor se está saliendo de la Biblia. No, estoy volviendo a la Biblia más bien. Porque esa práctica no es bíblica. Porque la Biblia dice claramente, lo acabamos de leer, es por su misericordia que te hace renacer de nuevo. Y según Ezequiel 36, 26 a 28, Él dice que Él te dará un corazón nuevo. Cambiará tu corazón de piedra por un corazón ¿de qué? De carne. ¿Quién lo hace? ¿Dios o el hombre? Dios. Dios te dice, déjame entrar a tu corazón. No, Dios dice, yo cambiaré tu corazón. Y Jeremías 31-33 dice que yo pondré mis leyes en su corazón y serán mi pueblo y yo seré su Dios. No hay ningún pasaje en la escritura lo que dice es que confiese con su boca y crea con su corazón, que son dos cosas diferentes. Dios no pide que le abras tu corazón, Dios va a regenerar tu corazón. Va a hacerte nacer de nuevo. Dios va a cambiar tu corazón. Y entonces viene a habitar en tu corazón. Un corazón nuevo, un corazón limpio. Mire, es más, vaya a 1 Pedro, versículo 23 y versículo 25. Más adelante lo estudiaremos. Pero miren lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Así que mis hermanos, es por la misericordia de Dios
que su palabra nos fue predicada, que tú y yo nacemos de nuevo. Dios activa la fe en nosotros para que ahora creamos y podamos tener esa vida eterna, una herencia que es incorruptible, una herencia que nunca morirá. Este fue el tema que Jesús trató con Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Hoy las personas nos pasa lo de Nicodemo, creemos que estamos vivos, que porque tenemos mucha educación, que porque tenemos buena salud y porque no le hacemos nada mal a nadie, lo tenemos todo. Y para completar, en los círculos cristianos le decimos a la gente, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. No, pues imagínense, qué belleza. Yo me creo perfecto, que no hago pecado. Vienen y me dicen que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y que voy a Jesucristo y mis problemas se me acaban. Pues hombre, ¡wow! No, si Dios tiene un plan de salvación es para la gloria de Él, no para la nuestra. Alguien dijo de la siguiente manera, y yo creo que yo lo comparto: el mayor obstáculo en el evangelismo no es que las personas sean salvas, sino hacerles ver que están perdidas. El mayor obstáculo en el evangelismo no es que las personas no sean salvas, sino hacerles ver que están perdidas. Y lo que esto significa es que la salvación para ellos no significa nada, porque según ellos no están perdidos. ¿Cuántas veces usted le hablaba a alguien de Jesucristo y le dice, no, yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie? Levanta la mano. ¿A cuántas personas nos han dicho eso? No, yo estoy bien. Ellos están bien. Ellos no entienden que están bajo la ira de Dios, porque alguien por ahí dice que un Dios amoroso, ¿cómo va a enviar a sus hijos al infierno? Bueno, eso sí está de acuerdo. Dios no envía a sus hijos, no los envía al infierno. Al infierno se van ellos por no creer. Pero como sus hijos ya creyeron, no se van al infierno. Ellos mismos se contradicen, pero bueno. Pero cuando tú y yo les hablamos de Jesucristo, esas personas están totalmente ciegas y muertas como Nicodemo. Ay, pastor, es que yo hablo y no responden. Pues si están muertos, ¿qué quiere que haga? Están muertos en sus delitos y pecados. Solo la intervención de Dios. Nicodemo llegó delante de Jesús con toda una hoja de vida de su vida religiosa. Quizás estaba pensando de que Jesús le iba a decir algunas cosas que le faltaban hacer, que las añadiera para poder continuar su excelente vida según él. ¿Y sabe qué es lo que Jesús le dice? Nicodemo, lo siento mucho, pero tienes que empezar de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No añadas nada más a tu lista, Nicodemo. Lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y mire lo que Jesús le dice a Nicodemo, porque es que algunos creen, no entendemos. Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y yo creo que honestamente muchos de los que decimos que somos cristianos necesitamos entender el significado de lo que significa estar muertos sin delitos y pecados. Es estar insensibles a Dios. Es no tener una relación con el Creador. Aunque en algún momento la gente se dirige a Dios en los momentos de dificultad y le piden a Dios, pero eso no es una relación con Dios. Cuando una persona que no ha nacido de nuevo o que no está en Cristo, mis hermanos, es como un muerto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a un cadáver, un muerto. Usted llora, usted lo mueve y no dice nada, no reacciona. Perdóneme, quizás esto sea sensible para algunas personas, pero es una realidad. Si usted le va a decir algo a alguien, dígaselo ahora que está vivo, porque cuando esté muerto de nada sirve que usted le llore, que usted le diga, que usted le pida perdón y que usted le diga lo que usted quiera. Esta persona no va a reaccionar en lo absoluto. Está muerto. Es como si usted le estuviera hablando a una piedra. Esos están muertos en delitos y pecados.
Por eso es que les hablamos del evangelio y no responden. Pastor, entonces no le hablo más. Yo no estoy diciendo eso. Porque entonces ahorita la excusa, pues entonces ya no hablo porque está muerto. No, mi responsabilidad según la escritura es hablar. Hablar y hablar y hablar. Con prudencia, pero hablar. Que de lo otro se encarga. El ejemplo que a mí me encanta quizás usar es el caso de Lázaro. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Los discípulos o Cristo? ¿Quién movió la piedra? ¿Cristo o los discípulos? ¿Cómo que Cristo? ¿Quién movió la piedra? Los discípulos. ¿Quién levantó al muerto? Cristo. ¿Entendió el concepto? Usted y a mí me toca mover la piedra. ¿Qué es mover la piedra? Hablar. Hablar. Y el que resucita a los muertos, que es Cristo, lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Hermanos, todos los que estamos en Cristo hoy, aquí presentes, lo entendamos o no lo entendamos, lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, hubo un tiempo en nuestra vida en que tú y yo espiritualmente estábamos muertos. No había ningún tipo de respuesta espiritual hacia Dios. Estábamos ciegos a las verdades espirituales. Estábamos insensibles a las cosas, a las realidades de Dios. Estábamos, como dice Ezequiel 37, como un valle de huesos secos, ahí esparcidos. Y estando en esa condición éramos incapaces, pero Dios en su misericordia lo hizo. Miren, la mejor forma de explicarlo usted de Efesios 2, vaya a Efesios 2. Efesios 2. 4 y 5, ¿lo tiene? Pero Dios, ahí no dice pero Dios y el hombre, pero Dios, que es pobre en misericordia, o rico en misericordia, y por su pequeño amor, por su gran amor, con que nos amó, y mire lo que dice, léalo bien, aún estando ¿qué? Nosotros, ¿cómo? Muertos en ¿qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. ¿Cómo era nuestra condición? Muertos. Y Él nos dio vida. Ahí no dice que usted agarró vida. Él nos dio vida. Corintios 4:6, 2 Corintios 4:6. Corintios. ¿Lo tiene? Yo no. 4:6, ahí está. 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Hermanos, ¿cómo estaba tu corazón? En tinieblas. ¿Y quién resplandeció la luz? Cristo. La obra es de Cristo, la obra es de Dios. Tú y yo simplemente somos unos recipientes de su gracia y de su misericordia. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para el que usted diga, bueno, es que yo siempre fui muy espiritual, es que yo esto y lo otro. No. Es Cristo. Yo creí en Cristo. Yo confié en Cristo. La pregunta es, ¿cómo pude yo confiar en Cristo? ¿Cómo pude yo creer en Cristo? Porque Cristo tomó la iniciativa, porque Dios tomó la iniciativa. Él me dio vida por medio de su Espíritu, me dio luz por medio de su Espíritu. Entonces yo pude ver mi verdadera condición, que era un miserable, que era un pecador, que estaba bajo la ira de Dios, que estaba condenado al infierno. Y pude entender que la única forma de salvarme de esa condenación es mirar a la cruz. Y miré a la cruz. Y la cruz me dice que tengo que creer en lo que Él hizo ahí. Entonces creí en lo que Él hizo ahí.
Creí por lo que Él obró primero en mi corazón. Ahora, yo entiendo que algunos dicen que ellos creen y que luego que ellos creen nacen de nuevo. Yo no me entro en esos detalles, pero yo entiendo por lo que dice la Escritura, que si Dios no te levanta de los muertos, es imposible que creas. De la misma manera como nadie puede tomar crédito en su nacimiento físico, a nivel espiritual pasa lo mismo. Por eso fue que Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, cuando Nicodemo pensó que tenía que volverse otra vez, no sé, espermatozoide y óvulo para entrar en el vientre de la mamá, Jesucristo le dijo, mira Nicodemo, de cierto te digo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, no tienes que entrar otra vez. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es una obra espiritual. Así que hermanos, el nuevo nacimiento es el cambio que hace Dios en nuestra vida de muerte a vida. Antes de que pase cualquier otra cosa en nuestras vidas, Él nos revive para poder reaccionar. Por eso fue que Pablo dice, Pedro dice, bendito sea nuestro Dios. Hay mucha gente que cree que ellos nacieron de nuevo porque ellos fueron sensibles. Es que yo fui muy sensible a Dios desde mi pequeña edad. No, mire, bájese de esa nube. Usted no era sensible a Dios. Y si de pronto usted fue sensible, entonces añádale, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, yo fui sensible. Ya entonces nos entendemos. Pero cuando tú y yo decimos, es que yo fui sensible, entonces, ¿quién se está llevando el crédito? Yo fui sensible. Sí, pero ¿por qué fue sensible? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Porque Dios obró en tu corazón. Porque los hombres siempre estamos habituados a hacer el mal. Por eso fue que vino el diluvio. ¿Y usted cree que solamente los únicos que hacían el mal eran los del diluvio y nosotros somos más santos que ellos? Sigue pasando lo mismo hasta el día de hoy. ¿Qué horas son? Las 12. Ópale. Unos 10 minutos que me pase extra no va a pasar nada, ¿cierto? Hermano, aprenda esto, por favor, por lo que más quiera. Téngalo bien claro. Si hoy usted tiene un deseo de buscar a Dios, es por la obra de Dios en tu vida. No es por otra cosa. No es por otra cosa. La Biblia dice que quién es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios. Es Él. Si tienes deseo de buscar santidad, es por obra de Él. Si tú odias el pecado, es por la obra de Él en el nuevo nacimiento. Es por su obra soberana, por su misericordia sobre ti, no es por otra cosa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar dice, o no en segundo lugar, o bueno, sí en segundo lugar. Oh no, todavía no he llegado al segundo lugar, apenas voy aquí todavía, ¿cierto? Sí, en segundo lugar. Por su misericordia nacemos de nuevo. Y mire que ese nuevo nacimiento que nos da una esperanza en nuestra forma de vivir. Versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué renacemos? Para una esperanza viva. Los que realmente han nacido de nuevo tienen una vida cambiada. Perdóneme, yo lo he dicho muchas veces en las congregaciones, hay una cantidad de gente que simplemente son simpatizantes del Evangelio. ¿Qué es un simpatizante del Evangelio? Alguien que le gusta. ¿Le gustan las cosas de Dios? Ay, sí, les gusta. Pero que cuando usted mira su vida, si está cambiada, su vida no hay cambio. ¿Creen en Dios? Sí, los demonios también creen. Ahora, pregunta, ¿a qué se refiere una esperanza de vida? Una esperanza, una calidad de vida.
¿Sabe cuál es la esperanza de los impíos? Es una esperanza moribunda, una esperanza muerta. Ay, yo espero que las cosas me salgan bien. Tengo la esperanza de que me den un mejor trabajo. Tengo la esperanza de esto y lo otro. Esa no es la esperanza bíblica. ¿Cuál es la esperanza bíblica? Es la confianza en Dios de que Él va a ser con nosotros en el futuro como Él lo ha prometido. Que Él va a cumplir sus promesas. Sí que si nos suena el trabajo bien, si no también. Pero el deseo del creyente no está puesto en esas cosas perecederas, porque es un día se va a acabar. La esperanza nuestra está en la promesa del Señor Jesucristo. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:13. Mire la promesa de nosotros. Y mire lo interesante, ¿no? Cuando yo pienso en esto, mientras usted lo busca, algunos dicen, bueno, yo me voy a portar bien para que el día de mañana cuando tenga que reencarnar, no reencarne en una cucaracha o en no sé qué cosa, ¿no? O algunos dicen, oye, ¿quién sabe qué tú hiciste en tu vida pasada para estar padeciendo lo que estás padeciendo? Bueno, esa es la esperanza de ellos. Pero mire la esperanza del creyente. Porque, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿cuál es la esperanza de nosotros? Cielo nuevo, tierra nueva, en las cual mora la justicia. O sea, un día todo esto va a ser destruido y va a restaurar todo y moraremos eternamente con Él. Yo no espero reencarnar en un caballo, ni en cucaracha, ni no sé en qué cosa. Espero que Cristo va a glorificar mi cuerpo, lo va a unir a mi espíritu y viviré eternamente para Él. Esa es la promesa que Él dice para el creyente. Esa es la esperanza que nos sostiene en los momentos de debilidad, de persecución. Él la va a cumplir. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, hay gente que le da miedo a morirse. Pero el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y si muero, ¿y por qué ganancia? ¿Por qué el morir es ganancia para el creyente? Bueno, porque al morir se hace realidad su promesa. Porque al morir, sí es glorioso estar aquí, compartir con los hermanos, compartir con los hijos y todo lo que usted me quiera decir. Sí es glorioso, claro que sí, hermoso. Pero al morir, hermano, disfrutaré plenamente estar con Cristo, que es mucho mejor que estar con la esposa, con los hijos, con el trabajo, así ganen millones y millones de dólares. Por eso Pablo dice, morir es Cristo, es ganancia. Porque al morir, hermano, ganamos la perfección, esa santidad eterna. Somos liberados por fin de estar luchando contra ese pecado con el cual tú y yo luchamos día tras día. Alabado sea el Señor. Y mire que nos da esa esperanza. Y vuelvo una vez más por si hay alguna duda. Es que es glorioso lo que dice Pedro aquí. Por si alguien todavía tiene mérito, Pedro dice, su esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el medio por el cual tú recibes esa herencia, por la resurrección de Jesucristo. Hablaremos de eso la semana pasada. Así que tenemos el nuevo nacimiento. La nueva esperanza nos da una nueva razón para vivir. Esa esperanza está fundamentada o basada en la resurrección de Jesucristo. Por eso fue que Pablo dice en 1 Corintios 15, creo, cuando habla de la resurrección, dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como Él resucitó, nuestra fe no es vana. Hay una esperanza. Juan 14:19, mire lo que Jesús le dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Usted vive porque Él vive. Hay un himno no sé, ya no me acuerdo si lo hemos cantado aquí, pero cuando estaba yo de niño se cantaba mucho, porque Él vive, no temo el mañana. Juan 11:25, ahí más adelante o más atrás dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y esta verdad gloriosa Jesucristo la probó en la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Es un anticipo de lo que va a hacer con nosotros. Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Entonces Pedro le dice a los hermanos, y por supuesto a nosotros el día de hoy, yo no sé cuál sea la aflicción que tú estés pasando hoy, no sé qué te esté persiguiendo, no sé cuál sea la dificultad familiar, laboral, económica, no sé cuál sea la situación en la cual tú estés pasando, pero si tú estás en Cristo en este momento, debes recordar que la misericordia de Dios fue tan grande que te permitió nacer de nuevo. O sea, es decir, que te permitió pasar de muerte a vida sin que tú hicieras nada. Y que al pasar de muerte a vida te dio una esperanza de vida, gracias, te dio una herencia que nadie te la puede quitar, que es incorruptible, una herencia que no te trae problemas. Si yo hoy me muero en este momento, la única herencia que le dejaría a mis hijos son deudas. En este momento, si yo me muero en este momento, la única herencia que le dejaría a mis hijos son deudas. Si quieren la camioneta tienen que pagarla, si quieren la casa tienen que pagarla, porque técnicamente no son mías. Pero la herencia que tenemos en Cristo, nadie nos la puede arrebatar. Y esa esperanza, esa herencia hablaremos la próxima semana. Y esa herencia que Él nos promete, cuando se manifieste, dice que mientras estemos aquí, porque alguien dice, bueno, y voy a perder esa herencia. No, mientras estemos aquí, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oh amigos, si tú estás en Cristo en esta mañana, déjame decirte, estás bajo la ira de Dios. Estás muerto. Y es mi oración que el Espíritu Santo pueda derribar todos tus argumentos en la mente, para que hoy puedas ver tu condición de pecador, de miseria, y puedas decir, oh, yo necesito un Salvador. Puedas mirar a la cruz y mirar que Jesucristo padeció por ti, por tu pecado, cargó tu culpa, para que al tú creer en esa obra, seas declarado justo y puedas venir a Él en fe y en arrepentimiento. Oh, es mi oración que vengas a Cristo. Niño, es mi oración que vengas a Cristo. Si tú eres mayor de 7 años, diría yo, 8 años ya, niño. Necesitas llegar a Cristo. Estás bajo la ira de Dios. Aunque bueno, todos, pues, para que no me malinterpreten, todos estamos bajo la ira de Dios desde que nacemos. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Padre, te damos gracias, porque es por tu misericordia. Señor, porque como dice Romanos, no es del que corra, no es del que quiera, sino del que tú quieres. Señor, quizás eso dentro de nuestro entendimiento humano es difícil de encajar, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que tú dices? Señor, simplemente te damos gracias porque si estamos en ti, fue por tu misericordia, no por nada que hiciéramos. Señor, y clamamos por aquellos que no te conocen. Señor, para que tú extiendas tu misericordia sobre ellos. Oramos por nosotros para que podamos predicar la palabra a aquellos que no te conocen. Porque podemos orar, pero si no les hablamos de tu palabra, que es el único medio que tú utilizaste para que ellos lleguen a la salvación. Señor, enséñanos a seguir predicando tu palabra. Señor, para que por medio de tu palabra tú derribes las vendas de sus mentes, de sus corazones, y ellos puedan creer en ti. Señor, oramos a ti,
y queremos orar conforme a tu voluntad. Señor, conocemos muchas personas que no te conocen, que hoy están muertos sin delitos y pecados. Danos las palabras para hablarles. Danos la sabiduría. Señor, y oramos para que cuando le estemos hablando, tu Espíritu Santo haga el trabajo. Nosotros queremos correr la piedra, predicando tu palabra, pero oramos para que tú derribes todo argumento mental, toda incredulidad. Señor, yo oro por aquellos que dicen ser creyentes y que hoy están hundidos en el desánimo y que solamente están pensando en las persecuciones, en las cosas malas que les han hecho. Señor, y no están mirando las promesas gloriosas de tu palabra. Yo oro para que hoy ellos puedan mirar, dejar de mirar lo que pasa alrededor y comenzar a mirarte a ti, mirar tus promesas. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.